En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. España acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado su Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y merece el documento una reflexión, porque llega en una coyuntura en la que la seguridad internacional vive una fase clarísima de desorden, de fragilidad y por tanto de incremento de los riesgos. La proliferación, según reza el texto, deja de ser un riesgo teórico y se convierte en un problema político de primer orden. Y ante esa realidad, en este contexto, España decide aislar esta materia en una estrategia específica, le da un estatus propio dentro de la arquitectura de seguridad nacional y reconoce que aunque en cuestión de probabilidades, un incidente NBQ, un incidente nuclear, tiene pocas, parece ser bastante baja, el impacto potencial, si se produjera, sería devastador. El enfoque con el que se afronta esta estrategia es dual. Por un lado, reafirma la apuesta de España por el régimen internacional de no proliferación, tratados de no proliferación nucleares como piedra angular, convenciones sobre armas químicas y biológicas limitadas, tratados de prohibición completa de ensayos nucleares. Eso por la parte de lo multilateral, de lo internacional. Por otro, asume sin ambajes un enfoque de contraproliferación, es decir, no se trata de evitar solo que los estados desarrollen arsenales de destrucción masiva, que también, sino que se trata de que el país sea capaz de anticipar, de detectar, de neutralizar intentos de actores no estatales, léase terroristas o redes criminales en general, que puedan acceder a materiales, a tecnologías o a conocimientos que puedan llegar a convertirse en una amenaza difusa, pero muy grave, en un hecho consumado, todavía más grave, obviamente. La novedad, precisamente, en esta estrategia de defensa contra la proliferación de armas de destrucción masiva reside en esa articulación de dos planos, uno diplomático multilateral y otro operativo interno. El documento parte de un diagnóstico muy claro en torno a la coyuntura internacional. La agresión rusa a Ucrania, la suspensión de tratados de limitación de armas nucleares, el uso de la retórica nuclear como instrumento de presión política o incluso el cambio de doctrina, por ejemplo, en este caso de Rusia, sobre el uso de armas nucleares tácticas, así como bloqueos en conferencias de revisión, pérdida de confianza en cualquier verificación internacional, neutral. Y eso, sumado con crisis nucleares no resueltas, la de Irán, que la tenemos sobre la mesa, Corea del Norte amenazando cada 2x3, Oriente Próximo, donde se han utilizado armas químicas, los roces entre India y Pakistán, que no derivaron en ataques con este tipo de armas, pero que los dos tienen armas nucleares, pues evidentemente nos dejan en un entorno, en un escenario preocupante. El multilateralismo al que España se aferra atraviesa por su peor momento, por lo menos del último siglo, y es precisamente ahora cuando más se le necesitaba. Por eso el documento sobre la defensa de España en materia de armas de destrucción masiva subraya el papel de las tecnologías emergentes como aceleradora de riesgos, porque es otra variable que hay que poner sobre la mesa. No solo la incertidumbre en torno al mundo, a los equilibrios internacionales y al retroceso del multilateralismo, también cuestiones como la inteligencia artificial, la biotecnología cada vez más avanzada, la computación cuántica, los drones cada vez más baratos, las impresiones 3D. Todo ello no hacen otra cosa más que, siendo positivas, bien utilizadas, más que rebajar las barreras de entrada a las capacidades para utilizar como armas algunas de estas herramientas que hace unas décadas apenas estaban solo al alcance de las grandes potencias y que ahora pues están al alcance de cualquiera que quiera perturbar la realidad de un país. Un mundo en el que componentes comerciales, de software o de conocimiento intangible pueden tener un doble uso, militar y terrorista, es un mundo con más dificultad de tener controladas todas las variables peligrosas. Es evidente, y lo reconoce así el documento, las estrategias, las listas de control se actualizan mucho más despacio de lo que evoluciona la tecnología. Por eso, la estrategia intenta colocar a España como actor responsable, ambicioso, pero realista, conocedor de sus límites. Porque más que aspirar a ser una potencia decisoria,
España lo que se proyecta aquí es como un socio fiable, un puente entre bloques y sobre todo defensor de reglas comunes en un sistema sometido a grandes tensiones geopolíticas y crecientes. Además, es evidente que no podemos doblar el brazo de la inercia internacional ahora mismo en el que el multilateralismo está de capa caída, pero bueno, sí podemos proponer que se recupere al menos para cosas verdaderamente relevantes. En el plano interno se reconoce que España alberga sectores especialmente sensibles: instalaciones nucleares, radiológicas, industria química potente, infraestructuras críticas densamente interconectadas. Así, esta estrategia nacional propone reforzar y coordinar una arquitectura institucional ya existente y también introducir con determinación una idea de transversalidad del riesgo, combatir la proliferación en el ámbito global, ayuda, y al mismo tiempo hay que fortalecer la lucha contra el terrorismo, la protección de esas infraestructuras críticas vulnerables, la seguridad energética, la salud pública, la resiliencia de una sociedad que ahora mismo tiene más peligro sobre ella que en otros momentos, porque no son solo los enemigos, los países enemigos, son también actores de menor calado, pero que pueden acceder a tecnologías y ataques perturbadores y disruptivos con mucho menos coste que en otras ocasiones. También se apuesta por el conocimiento y la cultura de la seguridad, en las fuerzas de seguridad, en los funcionarios, en el personal sanitario, tener claro el riesgo del doble uso, tener una primera línea de defensa frente a la proliferación que no es la frontera física, sino que tienen que ser los profesionales, laboratorios, empresas tecnológicas, flujos financieros. Esa estrategia contra las armas de destrucción masiva en España pasa y descansa en buena medida por un sistema multilateral que hoy está en crisis, pero que tiene un reto donde sí se puede mejorar mucho en la implementación interna, en tratar a todos esos vectores de transmisión de estas tecnologías con responsabilidad, no imponer, no meter miedo, no obligar, explicar, educar, porque la estrategia tiene que ser creíble hacia adentro y la gestión de la información en el caso de una crisis, algo que a veces brilla por su ausencia, tiene que ser clara, veraz y lo más abierta posible. La estrategia nacional contra la proliferación de armas de destrucción masiva en España supone, hay que reconocerlo, un salto cualitativo. Eso sí, su éxito va a depender de su capacidad para implementarse en la práctica, sobre todo para hacer de esta estrategia no solo un documento para el gobierno y para los expertos en geopolítica, sino una convicción de toda la sociedad. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Nicolasa vuelve a Madrid, el restaurante de las grandes mesas de poder. Políticos, empresarios y miembros de la familia real han disfrutado de su sabrosa cocina vasca. Y ahora puedes hacerlo tú. Ven a probar su producto de temporada y las recetas de siempre con el sabor del norte en un entorno elegante y discreto en la calle Velázquez 150. Reserva tu mesa en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Siéntete como un rey en Nicolasa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con el desarrollo de toda la información geopolítica de la jornada a cargo de Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Termina en Ginebra la ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos. La segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos ha tenido lugar en Ginebra en un momento en el que ambas partes han mostrado cierta disposición para buscar una solución a las inquietudes que causa el programa nuclear y balístico iraní. Fuentes iraníes han confirmado a primera hora de la mañana el inicio de estas negociaciones que se han llevado a cabo con la mediación del Sultanato de Omán. Entre tanto, en Ginebra también negociaciones entre Rusia y Ucrania. Una nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz y que tiene lugar en un momento en el que Rusia ha lanzado un bombardeo masivo en el que ha utilizado, según la Fuerza Aérea Ucraniana, 29 misiles y casi 400 drones. Según Kiev, el ataque ruso ha provocado daños extraordinarios serios en una infraestructura energética de Odessa, en el sur de Ucrania. Se abre la posibilidad de un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita una desescalada ha vuelto a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración Trump, que apuntan a conversaciones principalmente económicas mientras la situación se agrava en la isla. Trump ha asegurado que su secretario de Estado, Marco Rubio, está hablando con Cuba sobre un acuerdo y considera no necesaria una operación militar en el país similar a la de Venezuela. Israel prepara el dispositivo policial ante el Ramadán. Ante el inminente inicio del Ramadán, Israel ya tiene preparado el dispositivo policial con el que controlará los rezos de los musulmanes en Jerusalén, mientras que en Gaza los palestinos se preparan para vivir su tercer mes sagrado, aún en conflicto en un enclave devastado y controlado por el ejército de Israel. Nueva Delhi acoge la mayor cumbre de inteligencia artificial celebrada hasta ahora. Cumbre a la que asistirán líderes como el francés Emmanuel Macron, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y que busca una hoja de ruta para transformar la sanidad y la agricultura en más de 100 naciones. Fallece el reverendo Jesse Jackson. Jesse Jackson, histórico líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y 2 veces candidato a la presidencia del país, ha muerto a los 84 años. Jackson fue una de las figuras más influyentes en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos durante más de 5 décadas. Colaborador cercano de Martin Luther King, participó activamente en el movimiento por los derechos civiles en los años 60. Se presentó como precandidato presidencial por el Partido Demócrata en 1984 y 1988, convirtiéndose en uno de los primeros afroamericanos en aspirar con opciones reales a la nominación de un gran partido en Estados Unidos. Profundizamos ya en todas estas informaciones, Blanca. Ginebra vuelve a estar en el punto de mira de la geopolítica mundial porque hospeda las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Es en la Embajada de Omán donde las delegaciones iraníes y estadounidenses han comenzado su segunda ronda de conversaciones indirectas en medio de la escalada bélica. En las últimas horas, el líder supremo Ayatollah Jamenei ha amenazado con hundir el portaaviones US Abraham Lincoln, que se encuentra rondando el mar Arábigo. Entre tanto, Estados Unidos confía poco en alcanzar un acuerdo con el clero chiita y a la vez sigue sin descartar
la intervención militar. Pablo Llanone. De turbulento se podría calificar el horizonte que ha acompañado esta segunda ronda de conversaciones que una vez más han tenido a Omán como corre veidile, ya que Teherán se sigue negando a verse directamente con la delegación estadounidense. Han vuelto a ser el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, los representantes de Washington. Ni rastro del presidente estadounidense, quien aún así ha asegurado que ha estado presente de espíritu. Así que participaré indirectamente en esas conversaciones que serán muy importantes. Veremos qué puede pasar. Por lo general ha sido un negociador muy duro. Hay buenos negociadores y malos negociadores. Yo diría que son malos, porque podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear. Tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. El objetivo ha sido el mismo que en la primera ronda transcurrida el 7 de febrero, lograr que Irán se comprometa a no enriquecer uranio. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha sido claro al respecto y no aceptará ningún acuerdo de sumisión ante Estados Unidos. Todo mientras el líder supremo, Ali Khamenei, amenaza directamente a Washington con hundir su portaaviones con uno de sus portaaviones más poderosos. No فرستادیم طرف ایران خیلی خوب نه البته یک دستگاه Escuchamos al líder supremo Ali Khamenei decir que no dejan de decir los estadounidenses que han enviado un portaaviones hacia Irán. Bueno, dice, un portaaviones es sin duda un arma peligrosa, pero más peligrosa, dijo, que el portaaviones es el arma que puede enviar este buque de guerra al fondo del mar. En medio de esta delicada situación, hay quienes apuntan a que la única opción posible es la intervención estadounidense en el país persa. Mientras la represión del régimen sigue socavando la imagen de los ayatolás, el príncipe heredero Reza Pahlavi se perfila como una alternativa política real. De hecho, el hijo del Shah es una de las voces que aboga por la intervención de Washington. Cuando no hay un equilibrio justo y se está masacrando a una población desarmada es cuando se hace necesaria la intervención para nivelar el campo de juego. Es como el desembarco del día D y la liberación de Francia. Y seguimos en Ginebra porque allí nueva ronda de diálogos para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania tras casi 4 años de guerra bajo la presión de Donald Trump. Bueno, tenemos conversaciones importantes, va a ser muy fácil. Quiero decir, mira, hasta ahora Ucrania más vale que se siente a la mesa rápidamente. Eso es todo lo que te digo, estamos en posición, queremos que vengan. Conversaciones que se producen, como decimos, bajo la presión del presidente estadounidense para que acepten un acuerdo cuanto antes. Zelensky ha desvelado que Donald Trump quiere dejarlo cerrado todo esta primavera porque luego quiere centrarse en preparar las elecciones de medio mandato de noviembre. Sin embargo, las posiciones rusas y ucranianas siguen alejadas. Rubén Gil. Tras las conversaciones en Abu Dhabi, Ginebra toma el relevo y recibe este martes a las delegaciones de Rusia, lideradas por el asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, Ucrania, con Rumster Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa a la cabeza, y Estados Unidos, con enviados designados por la administración Trump. Las conversaciones se están celebrando a puerta cerrada, sin acceso de ningún tipo a los medios de comunicación. A diferencia de rondas anteriores, la agenda esta vez es más amplia, ya que no solo se abordará el intercambio de prisioneros o un alto el fuego temporal. Sobre la mesa de discusión también el futuro de los territorios ocupados, especialmente el este de Ucrania, como la región del Donbass, y cuestiones de seguridad, economía y humanitarias derivadas del conflicto. Las expectativas, sin embargo, no son altas para un acuerdo definitivo. Las posiciones siguen muy distantes, especialmente en el tema territorial. Ucrania no acepta concesiones de territorios y busca garantías de seguridad, mientras que Rusia presiona para que se acepten sus demandas sobre partes del este de Ucrania. La presión aumenta además, ya que solo horas antes de dar comienzo a estas conversaciones en Ginebra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciaba un ataque masivo ejecutado por el ejército de Rusia contra varias zonas del país, en el que ha empleado más de 25 misiles y cerca de 400 drones. Las autoridades rusas, por su parte, han anunciado la destrucción de más de 151 drones lanzados por las tropas ucranianas durante las últimas horas, incluidos 50 sobre el Mar Negro y 38 en la península de Crimea. Pero ¿por qué Rusia y Ucrania aceptan ahora sentarse a negociar? Varios son los factores que podrían explicarlo. Tras casi 4 años de guerra, ambos países tienen un alto desgaste humano y material. La economía ucraniana depende en gran parte de
del apoyo occidental y Rusia enfrenta sanciones prolongadas y presión presupuestaria. Estados Unidos y varios países europeos quieren además evitar que la guerra se prolongue, ya que eso destabiliza Europa y mantiene alta la tensión energética y militar. Tanto Zelensky como Putin enfrentan presiones internas distintas. En Rusia, Putin tiene la necesidad de mostrar logros estratégicos. En Ucrania, Zelensky debe mantener el apoyo internacional sin ceder soberanía. Cualquier tipo de acuerdo implicaría la congelación de las líneas actuales. No se resolvería el conflicto de fondo, pero podrían abrirse negociaciones más amplias. A corto plazo, sin embargo, las esperanzas de llegar a un acuerdo son escasas, ya que las posiciones de rusos y ucranianos siguen muy alejadas. Y como una nación fallida ha calificado Donald Trump a la isla de Cuba. Trump, que ha confirmado que Marco Rubio está en conversaciones con los cubanos, considera que los líderes cubanos deberían llegar a un acuerdo porque es algo, dice, de humanidad. Cuba es ahora mismo una nación fallida y ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar. Están obstruyendo su pista de aterrizaje. Estamos hablando con Cuba en este momento y Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y deberían llegar a un acuerdo sin falta porque es una cuestión humanitaria, realmente una amenaza humanitaria. Así que veremos cómo acaba todo esto, pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. El presidente estadounidense rechaza una intervención militar en Cuba similar a la que tuvo lugar en Venezuela. Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Donald Trump. Pero ¿qué tipo de acuerdo podría estar sobre la mesa de negociación entre Estados Unidos y Cuba? Gemma González. Estados Unidos tiene claro lo que quiere de Cuba: más control de salida de inmigrantes irregulares, mayor cooperación para repatriaciones y el cumplimiento de cuotas de visados. Puede ofrecer a Cuba, a cambio, algún alivio puntual en sanciones, licencias para la exportación de energía y ayuda humanitaria. Washington busca además seguridad y estabilidad regional, busca una mayor cooperación contra el narcotráfico y el tráfico de personas, evitar que Cuba se convierta en plataforma estratégica de rivales y limitar la influencia de Rusia y China en el Caribe. Para Estados Unidos, el Caribe es históricamente una zona estratégica clave. El gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene también sus prioridades claras: el alivio de sanciones, salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, acceso a financiación internacional y facilidades para el comercio y la energía. La Habana, sin embargo, insiste en que cualquier diálogo debe basarse en el respeto mutuo y sin condiciones de cambio político interno. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a ceder Cuba? Probablemente estaría dispuesto a liberar a algunos presos como gesto, a ampliar licencias para pequeños negocios privados y a cooperar en migración y seguridad. Es poco probable que acepte cambios estructurales en el sistema político y reformas que impliquen pérdida de control del Partido Comunista. Cuba, sin embargo, no está en posición de imponer condiciones fuertes y tiene menos margen para negociar sin hacer concesiones. Por el momento, las negociaciones están en marcha, aunque poco se sabe de ellas. Y hoy ha fallecido a los 84 años de edad el reverendo Jesse Jackson, el activista de derechos civiles que transformó la política estadounidense. Como seguidor de Martin Luther King, consolidó el fin de la segregación racial y se convirtió en un representante fundamental de la comunidad negra en el Partido Demócrata. Pablo. Jackson fue criado en Carolina del Sur, uno de los estados con mayor segregación racial. El régimen de Jimmy Crow, que separaba a los negros y a los blancos de manera discriminatoria, fue el motor de una lucha que acompañó a Jackson desde la década de 1960, cuando conoció en el seno de la Iglesia Bautista al activista Martin Luther King, quien dio voz al espíritu revolucionario que se removía dentro de Jackson y de toda la comunidad negra. Luther King impulsó leyes que en 1964 pusieron fin finalmente al sistema de segregación racial, asentando las bases de un activismo civil que Jesse Jackson convertiría en fuerza política. A los 2 meses del asesinato de Luther King fue nombrado reverendo, algo que marcaría por siempre su perfil activista y más tarde político. No te rindas, el sufrimiento forja el carácter forja la fe, al final la fe no decepcionará.
Y es que, como veremos en su vida, la Iglesia Bautista no solo fue el lugar donde cientos de miles de personas discriminadas encontraban refugio, sino el código que construyó su mensaje y el canal por el cual se difundió. A los 3 años del asesinato de Luther King, Jackson fundó su propia organización que le ayudó a consolidar su liderazgo nacional como una figura centrada en la justicia económica y política. El hecho de que fuese un reverendo bautista le hacía parecer un continuador del mensaje de Luther King, lo cual reforzaba su autoridad. En el año 1983, aprovechando su empuje dentro de la comunidad negra, se presentó a las primarias del Partido Demócrata, convirtiéndose en el segundo afroestadounidense en buscar la nominación de un partido importante. Terminó en tercer lugar, obteniendo más de 3 millones de votos. Parecía una derrota, pero en realidad fue una victoria. Jesse Jackson pasó de luchar contra la segregación racial a hacer viable la disputa contra la hegemonía blanca en la presidencia estadounidense. Así, en 1988 volvió a presentarse a las primarias del Partido Demócrata, dejando discursos memorables. Sueña con maestros que enseñen para la vida, no para vivir. Sueña con médicos que se preocupan más por la salud pública que por la riqueza privada. Sueña con abogados que se preocupan más por la justicia que por la judicatura. Sueña con predicadores que se preocupan más por la carpintería que por la ebanistería. Sueña con el camino rector de los valores sólidos. Nunca debes rendirte ante la desigualdad. Pese a acumular hasta 7 millones de votos, quedó en segundo lugar, de modo que no pudo enfrentar en las urnas al republicano George Bush. Su trayectoria política, no obstante, no se estancó. De hecho, en los años previos había empezado a desarrollar un potente perfil en la política internacional. En Sudáfrica, por ejemplo, denunció el apartheid. Allí la segregación racial era bastante más extrema que en Estados Unidos y se extendió hasta 1995, 30 años más que en Estados Unidos. Jackson testificó con sus propios ojos el fin de esta desigualdad social cuando se convirtió en 1997 en el enviado especial de Clinton para promocionar la democracia en el país africano. Antes de esto se había convertido en todo un referente en la mediación. En Siria negoció exitosamente la liberación del teniente de la Marina estadounidense Robert Gutman. En La Habana se reunió con Fidel Castro y logró la liberación de decenas de prisioneros cubanos y estadounidenses. En Irak consiguió la liberación de cientos de mujeres y niños extranjeros retenidos como escudos humanos por Saddam Hussein. Y así podríamos seguir un buen rato rememorando las hazañas que convirtieron al reverendo Jesse Jackson en un símbolo del poder político de la comunidad negra, ya no solo en Estados Unidos, sino en el panorama internacional. En Equam Capital llevamos más de 10 años invirtiendo contigo en buenos negocios que funcionan y con los que hemos aportado valor a nuestros copartícipes. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco en www.equamcapital.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Durante muchas décadas, desde 1969, pues la Luna se ha convertido en un logro del pasado, complejo y difícilmente emulable
y más un sueño que otra cosa a futuro ahora mismo. Sin embargo, sobre la mesa tenemos la misión Artemis II de la NASA, tenemos a China confirmando preparativos para un alunizaje tripulado antes de 2030 y conviene preguntarse si toda la inestabilidad política de nuestro planeta puede ser de una manera o de otra exportada o al espacio o a nuestro satélite. Lo hablamos ya con Paula Raboso Pantoja, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Paula, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Paula, ¿estamos ante una segunda carrera espacial o ante algo que es distinto cualitativamente, más complicado que aquella rivalidad que empezó con el Sputnik y con Gagarin entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Yo creo que hay un debate interesante aquí. Hay muchos que plantean que la carrera espacial 2.0 no empezó o no está empezando realmente ahora con Artemis o con la Luna, sino más bien lo vimos empezar en su momento en 2007, cuando China lanzó un misil antisatélite ASAT contra uno de sus propios satélites, destruyéndolo, y realmente marcando un punto de inflexión por primera vez en el espacio, viendo el espacio no ya como un dominio de apoyo terrestre o incluso de carácter científico, sino uno de confrontación estratégica directa y abierta, ¿no? Hay otros quienes dicen que no hay ningún tipo de carrera como tal, nos encontramos siempre en una fase diferente del espacio. Yo personalmente pienso de que no estamos en una carrera, desde luego que no binaria como en la Guerra Fría, pero sí que estamos en una especie de competición multilateral por la influencia y el control espacial. Yo creo que es una competición bastante incipiente, que se está viendo aún cómo se desarrollan los recursos, las capacidades. No hay un objetivo fijo como llegar a la Luna, como tal, como puede haber sido en los 60 o los 70, sino el objetivo realmente llegar más lejos posible, no a nivel de localización, sino de influencia astropolítica, para ver quién establece las reglas del juego y quién controla el espacio como tal. Hablabas de China como detonante de esa vamos a decir, segunda carrera espacial, pero es que es tremendo, lleva años ejecutando ese programa que tienen, esas ambiciones de una manera muy llamativa, las misiones Chang'e a la cara oculta, las muestras que ha traído, pruebas de módulos de aterrizaje, el cohete larga marcha 10. Yo te pregunto, más allá de especialistas como tú, pero ¿tenemos en Occidente una percepción real? ¿Somos conscientes de los avances del programa espacial chino o la subestimamos? Yo creo que en general en Occidente sí que hay un seguimiento experto. De hecho, lo vemos en las propias reacciones, ¿no?, de Estados Unidos. Es decir, podría perfectamente haber seguido la iniciativa de Elon Musk y haberse centrado en Marte. No obstante, volvemos una vez más a la Luna. Por lo tanto, sí que hay un seguimiento experto de lo que está haciendo China y sí que se intenta seguir o reflejar de alguna forma en nuestras propias políticas en Occidente. El problema es que la opinión pública va un poco más por detrás. Hay una especie de asimetría informativa donde hay menos cobertura sistemática de hitos técnicos chinos que no lleven una nota colateral de amenazante, ¿no?, aspectos militares o políticos, y se informa menos sobre ello. No obstante, también hablando de Occidente, también hablamos del resto del mundo, ¿no? Japón, India son dos potencias emergentes que también, viendo cómo China cada vez cobra más intensidad en el espacio, cambian sus propias políticas espaciales de carácter científico a más defensivo. Por lo tanto, no ya Occidente, sino el mundo se está preparando y está empezando a darse cuenta de que China es no ya un poder emergente espacial, sino un poder fundamental espacial. Lo importante es que la opinión pública deje de mirar tanto hacia abajo y empiece más a mirar arriba. Hablabas del error de considerar esto algo bilateral, mencionabas India, mencionabas Japón. India, por ejemplo, ha aterrizado en el polo sur lunar con Chandrayaan 3 en el año 23, ha acoplado naves en el espacio el pasado año, tiene también una misión prevista, más allá de posibles retrasos, para un astronauta en la Luna en 2040, y lo mencionabas también, Japón. Tenemos otros todavía mucho más incipientes, pero que también muestran cierta vocación, Corea del Sur, Emiratos Árabes. ¿Cómo puede cambiar, en tu opinión, la geopolítica del espacio con tantos actores y cada uno con sus ambiciones?
Yo creo que es importante ver qué tipos de actores estamos hablando, ¿no? Como mencionas, no solo son India, Japón, Estados Unidos, China, el Triángulo de Oro, ¿no? Con Rusia, sino también hablamos de Corea del Norte, también hablamos de Irán, ¿no? Son potencias, bueno, no en este caso, sino son actores emergentes que van a dictaminar mucho el futuro espacial. Pero no solo hablamos de estados, hay que tener también muy en cuenta organizaciones internacionales, como pueda ser la OTAN o también la Unión Europea, sobre todo, e incluso empresas privadas, ¿no? Y de hecho, también hablamos de individuos, como pueda ser Elon Musk. Todos estos actores lo que introducen son, como bien dices, intereses diferentes, agendas políticas o militares con sus propios objetivos, que van a hacer del espacio, ya lo están haciendo, un entorno congestionado, donde cada vez va a ser más difícil moverse o salirse con la suya sin provocar al vecino, ¿no? Lo que vemos poco a poco es que la astropolítica refleja más la dinámica terrestre, claro, y lo que va a hacerlo problemático. Paula, ahora, a diferencia de esos años 50, 60, ya no hay prestigio, ni siquiera solo ciencia sobre la mesa. Se habla más de recursos. Hay muchos fuera de nuestro planeta. Yo te pregunto, ¿quién llegue primero, por ejemplo, en este caso a la Luna, tendrá ventajas reales en torno a los recursos? ¿O lo que tenemos, con sus limitaciones de marcos jurídicos, sería eficaz para impedirlo? Yo creo que limitaciones de marcos jurídicos es una conversación que se tiene de forma muy breve. Es decir, hay muy poca jurisdicción espacial vinculante, pertinente, que hoy en día regule todos estos aspectos. Por lo tanto, sí que la hay, y en el caso de la Luna sí que regula ciertos aspectos, como la territorialización de la Luna, no se puede apropiar uno de ella ni de trocitos de ella, y también en cuanto al posicionamiento de armas de destrucción masiva. No obstante, eso no quiere decir que el que llegue primero tendrá una ventaja muy clara de facto, ¿no? De control de infraestructura, de datos geológicos o cislunares, ¿no? De experiencia operativa, sobre todo en cuanto al que venga después, y de capacidad de imponer estándares de acceso y de comportamiento en la Luna y de seguridad de operaciones. Por lo tanto, sí que hay una ventaja, lo cual no tiene por qué ser a largo plazo y no tiene por qué ser tampoco decisiva. Pero el marco jurídico como tal no es que haga de esta ventaja algo fundamental, por así decirlo. Apuntabas tú a esas legislaciones, Tratado de Espacio Exterior del 67, por ejemplo, que prohíbe la apropiación de la Luna por ningún Estado, pero luego viene el hegemón, y que sabemos que no está por lo multilateral precisamente en los últimos tiempos, y te aprueba una ley que permite a sus empresas privadas explotar comercialmente recursos espaciales. ¿Cómo interfiere? ¿Cómo se relaciona en la arquitectura jurídica internacional esto en comparación con el derecho internacional del espacio? Permíteme la expresión, ¿no? Porque al final entran en colisión. Efectivamente, el Tratado del 67 es un tratado fundamental. Establece una serie de prohibiciones y reglamentaciones que sin ellas el espacio realmente sería un poco como el lejano oeste americano, ¿no? Es decir, cualquiera establecería sus propias reglas de juego. El problema es que el Tratado del 67 lleva ya un tiempo obsoleto, es decir, tiene una serie de grietas o de lagunas enormes que no es capaz de cubrir, y que sobre todo lo poco que establece o prohíbe es muy fácil de interpretar para que sea conveniente para uno mismo. Por lo tanto, todas estas grietas y lagunas se llenan con las directrices, las legislaciones nacionales de los propios actores o estados que operan en el espacio, y eso hace de que cada vez hay más solapamiento legal en el espacio, y realmente esas reglas del juego cada una tiene sus propias reglas. Por lo tanto, ¿quién dice qué reglas son las que hay que seguir? ¿Cuáles son las que son incorrectas, ¿no? Realmente, mientras no se apropie la territorialidad de ningún cuerpo celeste o de órbitas, ni se usen armas de destrucción masiva o se emplacen, todo lo que se hace es realmente legal. Por lo tanto, fuera de ese ámbito, ¿qué es ilegal? ¿Quién lo dice? Claro. Ahora mismo nadie.
precisamente te corregías a ti misma, ¿no? Porque decías actores y luego decías estados en tu respuesta. Pues yo quiero volver a actores privados, que los hemos mencionado antes, que si SpaceX, que si Blue Origin o los que surjan, tienen planes sobre la Luna. Y lo que me parece más novedoso, capacidades que muchos estados no pueden permitirse. Hasta ahora siempre los estados tenían más capacidades que las empresas, históricamente. Pero claro, ¿qué va a suceder cuando el más poderoso en un territorio como la Luna no sea un estado, sea una empresa, sea un individuo? Realmente los controles, las capacidad de resolver conflictos va a ser igual. ¿Cómo lo ves tú? Hay que tener muy en cuenta de que las empresas privadas siguen estando bajo el marco de la legislación internacional espacial, es decir, no son mencionadas expresamente en el Tratado del 67 ni en sus convenios, pero sí que establece al Estado como el único responsable internacionalmente. Y toda empresa tiene que estar asignada a un Estado. Por lo tanto, da igual lo que haga o deje de hacer una empresa en el una empresa en el espacio, el Estado siempre será el responsable. Por lo tanto, sí que hay un tipo de regulación que visualice a las empresas dentro del espacio. La cuestión es, claro, ¿quién hace que las empresas se comporten adecuadamente? Obviamente los Estados, porque ninguno quiere arriesgarse, ¿no?, a tener que intervenir por una propia empresa, como hemos visto con Ucrania, con SpaceX. Cuando Estados Unidos dijo que no protegería a SpaceX de cualquier ataque o colisión con satélites rusos, y lo más muy rápido de retirar en su momento ese apoyo, ¿no? Es decir, a las empresas privadas les interesa mucho estar bajo ese amparo nacional para protegerse de convertirse en objetivo militar de una guerra. Porque mantienen a raya y pueden seguir sus propias agendas e intereses, pero siempre va a estar el Estado el que supervise sus acciones. Se nos va acabando el tiempo y además te escuchamos a rato regular. Paula, te hago en dos una pregunta para terminar. Por un lado, si crees que estamos asistiendo al final de esa tradición de cooperación espacial multilateral, si estamos en una deriva de esferas de influencia como la que hay en la Tierra también en el espacio más allá de la Tierra y al final, esto es una apuesta, pero ¿quién crees que se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a pisar primero la Luna? No sé si los analistas tenéis más datos de esto que nosotros. No creo que estemos al final de ningún tipo de hora ni al comienzo de una. Yo creo que nos encontramos un poco en una reconfiguración de la cooperación multilateral espacial. Hay muchos aspectos en los que se puede operar en el espacio, no tiene que ya ser a través de, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, también es a través de basura espacial, gestión de tráfico, minería de asteroides. Hay muchos aspectos donde existen diferentes capas de cooperación. Por lo tanto, siempre va a haber cooperación en el espacio como tal y no cambiará eso nunca. Es verdad que se reconfigurará. Y en cuanto a la Luna, ¿quién será primero a empezar la Luna? Es una pregunta que es un poquito difícil apostar por ella, ya que tanto China y Estados Unidos proponen 2030 como al menos la década de llegar a la Luna. Personalmente, pero no pongo mi mano en el fuego, diría que Estados Unidos será el primero en llegar, gracias y fundamentalmente por la competencia que se lleva con Blue Origin y SpaceX, que son los que van a facilitar a Estados Unidos tener esas capacidades para llegar antes. No tiene por qué ser llegar mejor, sino llegar antes. Mientras que China sí que apuesta por empresas privadas, pero estas están muy subyugadas al Estado como tal. Por lo tanto, diría Estados Unidos. Paula Raboso Pantoja, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias por iluminarnos precisamente el espacio y la Luna con tus palabras. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós, gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Estados Unidos se ha dado cuenta de sus vulnerabilidades en materia de minerales críticos, de tierras raras y de que por ahí le está ganando la partida a China y está empezando a desplegar en África una estrategia basada
en acuerdos de compra, en financiación respaldada por el Estado para hacerse con el control de minerales críticos en países muy ricos en estos productos, Zambia, Guinea, el Congo. Da la sensación de que llega tarde ante una estrategia consolidada desde China para acaparar estos recursos con un posicionamiento contundente en países africanos desde Pekín. El caso es que esto es una batalla más por la hegemonía entre Estados Unidos y China, y para intentar entender quién lleva mejor estrategia o un poco cómo se está perfilando este teatro de operaciones, pues hablamos ya con Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ante ese posicionamiento de Washington, ante una política genuinamente nueva hacia África, o es al final, para intentar hacerle la competencia a China, ponerle algún barniz a las políticas extractivas tradicionales? A ver, suena mucho a políticas extractivas tradicionales, suena mucho a políticas casi del siglo XIX. Ellos dicen que quieren pasar de una relación basada en la ayuda exterior a una relación basada en la inversión. Esto no suena mal, pero realmente si analizamos lo que Estados Unidos espera de África, espera comprar materias primas, vender productos manufacturados. Es una relación demasiado clásica, ¿no? Para no sonar ya conocida. Claro, ese modelo americano que emerge ahora pues se apoya en acuerdos de compra, de financiación, sin desplegar presencia industrial. En contraste, el modelo chino que hemos visto en África hasta ahora combina infraestructuras, presencia industrial directa, mano de obra, créditos, también acuerdos Estado-Estado. En tu opinión, ¿qué modelo es más eficaz de cara a construir una influencia duradera? Y a su vez, ¿cuál resulta más beneficioso para los propios países africanos? A ver, esto último es la clave precisamente de la cuestión. Es verdad que China se ha implicado mucho en el caso de África. Ese desembarco ha ido acompañado de inversiones de gran cantidad de capital. Es verdad pero también es verdad que los estados africanos tienen la percepción de que ha generado poco valor añadido que se quede en esos países africanos, y que lo que tienen temor es de que le ocurra otro tanto con Estados Unidos, hasta el punto de que algunos, como Namibia, llegaron en un momento dado a prohibir la exportación de tierras raras de entrada, ¿no? Hasta que no vean que efectivamente hay acuerdos que a ellos les benefician. Estados Unidos parece que apuesta por la firma de acuerdos con numerosos estados, acuerdos también de carácter privado entre corporaciones estadounidenses y otros operadores locales que puedan participar en el desarrollo de estas operaciones de minería, etcétera, que se verían amparados por los acuerdos interestatales y efectivamente por préstamos y inversión masiva, tanto de carácter más puramente estatal, si se quiere, de la mano del Banco Americano de Importación y Exportación, de la mano del propio gobierno americano, como incluso de algunas empresas americanas que estarían liberando capital adicional para estos proyectos. Se ha escuchado en estos meses a la Unión Africana, a algunos líderes variados del continente, reclamar que África deje de solo exportar materias primas y que empiece a exportar productos manufacturados, que el valor añadido pues se quede en África. Yo no sé si alguno de estos dos modelos que estamos analizando, contrapuestos, de dos aspirantes a, entre comillas, a la hegemonía mundial, pues tiene algún interés real en que eso ocurra o está más cerca de que eso ocurra, no lo sé. A ver, China no lo ha hecho hasta el momento, esa es la realidad. Estados Unidos está construyendo su modelo. Está a tiempo, por así decirlo, de escuchar los deseos de los propios gobiernos africanos y, en ese sentido, plantear algo que no plantea China y que pueda resultar atractivo para estos estados y que le dé una mayor influencia en ellos. Por eso, en ese sentido, la queja de los gobiernos africanos es esta precisamente. Hay poco valor añadido que se quede en África de estos proyectos. El riesgo es volver a los problemas tradicionales denunciados tantas veces de relación real de intercambio, de estados africanos que efectivamente exportan materias primas, importan productos manufacturados y eso
les genera un desequilibrio en las balanzas comerciales que no resulta interesante para ellos. Es un hecho que China lleva mucho tiempo, grosso modo 2 décadas, construyendo una posición sólida en África, con una lógica de Estado que integra diplomacia, economía, también cierta presencia militar, y que Estados Unidos llega más tarde, ¿no? Y que en principio apuesta más por la finanza que por lo industrial. ¿Tú ves oportunidad por parte de Washington de que le coma terreno a China cuando en principio la estrategia de Washington parece más proclive a que las élites, a su vez extractivas africanas, pues se queden con la parte mollar de los contratos y que ni siquiera cale mínimamente en infraestructuras ni en nada? A ver, es verdad que China juega con una posición de partida, también Europa tiene algo de posición, aunque China sistemáticamente, ¿no?, adujo que ellos no ponían condicionalidad y que cualquier tipo de gobierno les era válido. Este mismo juego lo está haciendo exactamente Estados Unidos ahora. Ellos han dicho abiertamente que aceptan a los estados tal como son, que ese es su planteamiento, precisamente en una línea claramente de competencia con China, y están a tiempo efectivamente de ofrecer un tipo de acuerdos que sean más beneficiosos para los estados africanos, y que en ese sentido, entendidos estos no solo como sus gobiernos, sino los estados en su conjunto, y que en ese sentido eso pueda servir para ofrecer lo único que a día de hoy no parece ofrecerle China. ¿Qué ventajas tiene para los gobiernos? Hombre, tiene la ventaja de la estabilidad. Es cierto que si parte, ¿no?, del beneficio de esa inversión cae también en las poblaciones, pues eso refuerza a los propios gobiernos. Eso nunca viene mal. China ha sido criticada tradicionalmente, no sé si con base o no, por la llamada trampa de la deuda, en este caso, en este tipo de inversiones. Yo no sé si hay precedentes de países africanos en los que se haya posicionado con grandes intereses y a los que hayas extraído minerales importantes que hayan quedado atrapados por ello. Pero en cualquier caso supongo que Washington, también ofreciendo financiación, tampoco se la va a regalar. ¿La trampa de la deuda es más un argumento geopolítico o una realidad posible? Es siempre una realidad posible. Washington no se lo va a regalar, pero también es cierto que tiene una necesidad casi mayor que China. Esto no lo tenemos que olvidar tampoco. China tiene el 70% de las tierras raras, de las reservas de tierras raras probablemente existentes en el mundo, y África buena parte de lo restante. Por eso también, ¿no?, toda la batalla que presenta Estados Unidos en todos los frentes ahora, para hacerse con el control de todos los espacios donde hay tierras raras. No podemos separar en el fondo esta diplomacia africana de lo que ocurre en Groenlandia o de lo que ha ocurrido hace unos meses en Ucrania con el también muy sonado acuerdo de los minerales, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos tiene, si se quiere, más que ganar con África incluso que China. Sabemos que Pekín, Gracia, es hermético, pero desde el gobierno chino, esa estrategia, esa apuesta americana casi un poco desesperada, como tú apuntabas, por África, porque no tiene alternativa a las tierras raras de origen chino, desde Pekín se percibe este movimiento como una amenaza seria a su control, a su dominio en este ámbito clave ahora mismo y que le ha permitido doblar el brazo de Trump en muchas de las amenazas y negociaciones bilaterales, o cree que es amenazante real, o sea, que es posible que le coman terreno, o se entiende como algo desesperado que no va a tener mucho fruto? Desde luego no, y no a corto plazo. China no está nada preocupada con todo esto. El detonante, en el fondo, de este movimiento de la administración Trump, ya la administración Biden era consciente de su desventaja en materia de tierras raras y minerales críticos, es evidente, pero el detonante de todo este proceso viene del recrudecimiento de la tensión con China y la decisión de China en su momento de cerrar la exportación de materiales de minerales críticos y tierras raras. Eso generó graves problemas a la industria americana, que estaba desabastecida de este tipo de materias primas. Y eso le hizo ver a la administración Trump la necesidad de buscarlos
por donde quiera que pudieran estar. Sí. China es muy consciente de esta situación, Estados Unidos también, por eso quiere construir una suerte de frente global. Ellos, curiosamente, no son nada multilateralistas, ¿no? Y sin embargo, en esto plantean que es un problema que no es solo de ellos. También es cierto que no lo pueden resolver solos y, bueno, están intentando crear un club de minerales, están intentando firmar acuerdos y, de hecho, lo están haciendo con numerosos estados, están, digo, fuera de África o fuera de los estados productores de tierras raras, están próximos a firmar un acuerdo en esta materia también con la Unión Europea, con la que las relaciones no son fáciles, y todo ello para tratar generar una mayor competitividad y una mayor libertad en el mercado de tierras raras y minerales críticos que ahora mismo está tan controlado por China. Con lo cual China no tiene ninguna razón para estar preocupada. Has mencionado un par de veces a Europa. ¿Qué tiene que hacer Europa? ¿Qué pinta aquí? Parece ausente del tablero, pero ¿estamos tan fuera de juego que no podemos hacer nada o esperar y ver? Bueno, China tiene el mismo problema, Europa tiene parte del problema que tiene Estados Unidos corregido y aumentado. Claro. Es decir, ¿cuál es la cuestión fundamental? Pues que si queremos producir nuevas tecnologías y tecnologías punta y en general todas las tecnologías que tienen que ver con la digitalización, con la descarbonización, esta última, toda la energía verde en general por la que tanto apuesta la propia Unión Europea, todo eso requiere tierras raras y minerales críticos. Efectivamente, Europa tiene poco, además lo tiene sin explotar porque es complicada la explotación de estos materiales sin afectar al medio ambiente, cosa que para la Unión Europea es un requisito fundamental, con lo cual la Unión Europea no lo tiene fácil tampoco. De hecho, lo que pasa es que la Unión Europea está intentando jugar a la ambivalencia. Ha negociado ya el verano pasado con China para no perder el acceso a sus tierras raras, porque también tuvo el problema del cierre, ¿no?, de la exportación por parte de China, de que hablaba antes, durante el verano pasado, o antes del verano pasado, y al mismo tiempo pues se alinea con Estados Unidos y trata de formar parte, en la medida de lo posible, de ese club de minerales para tratar de mejorar las condiciones del mercado. Eso sí, advirtiendo que hay que tener cuidado con cómo se hace, porque también eso podría llegar a llevar a una cartelización en este ámbito que pues chocara con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Vamos a terminar, tenemos un minuto. Yo creo que parece bastante evidente de tus palabras que sigue teniendo una clara ventaja en todo este entorno China. Por terminar, casi en positivo por los más afectados, me refiero, por los países emisores de esas materias primas, los países africanos. ¿Tienen algún margen de maniobra real para mejorar sus situaciones o al final tú crees que no van a poder hacer nada y van a seguir siendo simplemente expoliados, si me permites? Bueno, es su oportunidad. No nos engañemos. En este momento Estados Unidos y los estados que no cuentan con materias primas de este tipo, pero sobre todo Estados Unidos, porque su relación con China es la más tensa, tiene pocas alternativas a entenderse con los estados africanos. Quizá un ejemplo de todo esto es el acuerdo de minerales al que yo me refería anteriormente con la propia Ucrania. Parece que la negociación fue bastante hábil y que el acuerdo que resultó finalmente, tanto en términos de propiedad de las propias materias como de soberanía en ese sentido, fue beneficioso para ambas partes. Quizá ese es un modelo que podrían seguir los estados africanos y tratar de beneficiarse de esa riqueza que es tan codiciada. Ojalá, porque al final tenemos que vivir todos, no solamente los más desarrollados. Gracias, Bat Quintana, la Universidad de Nebrija. Como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hemos tratado en esta edición de Pulso Geopolítico el espacio ultraterrestre, en concreto la Luna y también los minerales críticos y África. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué?
¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias, es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.